Tenía riqueza, poder y éxito, pero su cumpleaños llegó y el silencio fue su único compañero. Esa noche, su empleada y 3 niños cambiaron todo con harina en las manos, coronas de papel y una frase que le partió el alma. El reloj del estudio marcaba casi la medianoche cuando Sebastián Villanueva apagó la última lámpara de su escritorio. Las oficinas de la empresa estaban en silencio. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente, llena de gente que reía, que brindaba, que se abrazaba. Adentro, solo había un hombre sentado frente a una pantalla apagada, con los ojos fijos en un punto que no existía. Era su cumpleaños, y no había recibido ni un solo mensaje. No uno. Sebastián se levantó despacio, como si su propio cuerpo pesara más de lo habitual. Caminó hacia el ventanal que daba al horizonte de la ciudad, cruzó los brazos sobre el pecho y permaneció inmóvil. Ahí afuera, millones de personas dormían, reían, peleaban, se querían. ¿Y él? El hombre que había construido el Grupo Villarreal desde cero, el empresario que aparecía en las páginas de la revista económica más leída del país, el dueño de 4 edificios, 2 compañías y una mansión en las afueras de la ciudad, estaba completamente solo en el día más personal del año. Intentó recordar cuándo había sido la última vez que alguien había preparado una torta para él. No pudo. Intentó recordar cuándo alguien le había cantado. Tampoco pudo. Y entonces, sin que pudiera evitarlo, un recuerdo llegó desde muy atrás, desde un lugar que había enterrado con trabajo y distancia. Su madre, de pie frente a una cocina pequeña y desgastada, con las manos blancas de harina, cantándole al oído mientras él soplaba una única vela sobre un bizcochuelo casero. Eso había sido hace muchísimos años. Antes del dinero, antes del éxito, antes de que aprendiera a construir muros tan altos que nadie pudiera escalarlos. Se apartó del ventanal con brusquedad, como si el recuerdo le quemara. «No necesito nada de eso», murmuró en voz alta, aunque en el silencio de la oficina las palabras sonaron vacías incluso para él mismo. Tomó su abrigo del perchero y bajó al estacionamiento privado. El auto arrancó solo. El sistema automatizado reconoció su huella. Todo en la vida de Sebastián funcionaba solo. Siempre estaba todo listo, todo resuelto, todo programado. Esa eficiencia que tanto orgullo le daba era, al mismo tiempo, la evidencia más cruel de su soledad. No necesitaba a nadie porque había construido un sistema que reemplazaba a las personas. El camino a la mansión era largo. Atravesó el barrio financiero, luego los jardines del sur, luego la avenida con árboles que él mismo había mandado a plantar hacía años como parte de una obra de responsabilidad social. Árboles para una ciudad que dormía mientras él manejaba solo, en su cumpleaños, sin saber bien a dónde ir, aunque supiera perfectamente la dirección de su casa. Cuando llegó, las luces del exterior se activaron automáticamente. La mansión estaba impecable, como siempre. Jardines perfectos, entrada de mármol iluminada, ventanas sin una mancha. Era una fotografía de revista. Era también, pensó Sebastián mientras cerraba el motor, la casa más triste que había visto en su vida. Entró sin hacer ruido, aunque no había nadie a quien despertar. Solo Camila Reyes, su empleada doméstica, vivía en el cuarto de servicio junto con sus 3 hijos. Pero a esa hora ya estarían durmiendo. Sebastián siempre llegaba tarde. Siempre. Era una de las pocas certezas de esa casa. El señor llegaba después de las 11, comía algo solo en la cocina, y desaparecía en su habitación hasta el día siguiente. Sin embargo, esa noche algo era diferente. Desde el final del pasillo llegaba un aroma. Sebastián se detuvo en seco. Frunció el ceño. Era tarde. Camila no cocinaba a esa hora. Nadie cocinaba a esa hora. Él mismo lo había establecido así. Los horarios de la casa eran fijos. El orden era innegociable. Las rutinas no se alteraban. Y sin embargo, ahí estaba ese olor, cálido y dulce, colándose por el corredor como algo que no pedía permiso para existir. Caminó despacio hacia la cocina, y lo que vio lo dejó completamente paralizado. Camila estaba de espaldas, inclinada sobre la encimera, decorando con cuidado lo que parecía ser una torta. Sus 3 hijos, Mateo, Lucas y Tomás, dormitaban sentados en las sillas del comedor, con papeles de colores esparcidos sobre la mesa, con las cabezas apoyadas en los brazos. Habían estado esperando.
Habían estado esperando durante horas. Sobre la mesa, Sebastián vio algo que le costó procesar. Un cartel hecho a mano, con letras de distintos tamaños y colores, claramente pintado por manos pequeñas que habían puesto todo su esfuerzo en cada trazo. «Feliz cumpleaños, don Sebastián». Sebastián abrió la boca. La cerró. Dio un paso atrás sin querer y rozó el marco de la puerta. El sonido fue mínimo, pero Camila se giró de inmediato. Por un segundo, los dos se miraron en silencio. Ella tenía una manga pastelera en la mano, y había un poco de crema en su mejilla izquierda. Él tenía el abrigo puesto y los ojos levemente brillantes, aunque lo negaría si alguien se lo señalara. «Señor Villanueva», dijo Camila, con una voz que intentaba sonar natural y tranquila, aunque era evidente que estaba nerviosa. «Disculpe la hora. Pensamos que…» Dudó un momento, buscando las palabras. Los chicos querían esperarlo. Sebastián miró a los niños dormidos. Lucas tenía una corona de papel de aluminio ladeada sobre la cabeza. Tomás apretaba entre sus pequeños brazos un dibujo doblado. Mateo, el mayor, dormía con la espalda recta, como si incluso dormido tratara de mostrarse responsable. Algo en el pecho de Sebastián se rompió. No fue un quiebre dramático, ni un sollozo contenido. Fue algo mucho más silencioso, y por eso mismo, mucho más devastador. Fue el reconocimiento de un dolor que llevaba años ignorando. El dolor de quien tiene todo lo que el dinero puede comprar y descubre, en el momento más inesperado, que ninguna de esas cosas puede devolverle lo que realmente perdió. «¿Por qué?», preguntó, y su voz salió más baja de lo que hubiera querido. Camila lo miró sin entender bien la pregunta. «¿Por qué hicieron esto?», repitió Sebastián mirando el cartel, la torta, los niños dormidos con sus coronas de papel. «No era necesario. Para ellos sí lo era», respondió Camila con sencillez, sin adornos, sin cálculo. Lucas dijo que no se podía dejar pasar el cumpleaños de alguien sin celebrarlo. Que eso estaba mal. Hizo una pequeña pausa. Tiene 8 años y está convencido de eso con todo su corazón. Sebastián no respondió. No podía. Tenía la garganta cerrada por algo que hacía mucho tiempo no le pasaba. Mateo se despertó entonces, con ese sexto sentido que tienen los hijos mayores, siempre alertas, siempre atentos. Parpadeó. Vio a Sebastián parado en la entrada y se incorporó de inmediato. «Señor», dijo con una voz todavía adormilada pero firme. «Lo estábamos esperando. Mamá hizo la torta desde esta tarde. Lucas decoró el cartel. Tomás hizo el dibujo. Como si lo hubieran llamado por su nombre, Tomás abrió los ojos. Vio a Sebastián y, sin decir una palabra, extendió el dibujo que había estado apretando contra su pecho toda la noche. Sebastián lo tomó con manos que no temblaban porque se lo prohibió a sí mismo. Lo abrió despacio. Era un dibujo hecho con crayones, con esa torpeza bella y honesta de los niños pequeños. Había una casa grande. Había un señor alto parado solo en el centro. Y rodeándolo, en lugar de paredes, había personas dibujadas con formas imprecisas pero llenas de color. Una mujer, 3 niños, y arriba de todo, escrito con letras que se inclinaban hacia todos lados, una frase que Sebastián leyó una vez, luego otra, luego una tercera vez, porque no podía creer que un niño pequeño hubiera escrito eso. Para que no esté solo nunca más. El silencio que siguió fue el más pesado de toda la noche. Lucas, el del medio, se había despertado también. Vio la escena, vio el dibujo en las manos del señor y sin ningún tipo de timidez, porque Lucas nunca había tenido timidez, preguntó directamente: «¿Le gusta? Yo quería poner globos, pero mamá dijo que era muy tarde para inflarlos». Y fue esa pregunta, tan simple, tan directa, tan completamente ajena a cualquier cálculo o protocolo, la que terminó de romper algo en Sebastián Villanueva, que llevaba años sin romperse. Porque nadie, en años, le había preguntado si algo le gustaba. Nadie. Le preguntaban si aprobaba, si autorizaba, si confirmaba, si estaba de acuerdo. Le presentaban informes, le pedían firmas, le enviaban reportes. Pero nadie le preguntaba si le gustaba algo. Nadie esperaba su respuesta con esa mirada abierta y sin miedo que tenía ese niño de 8 años con una corona de papel de aluminio torcida sobre la cabeza. «Sí», respondió Sebastián, con una voz que no reconoció como propia. «Me gusta mucho». Lucas sonrió de oreja a oreja. «Sabía que sí», dijo dándole un codazo a Mateo.
Te dije que si esperábamos iba a llegar. Camila, que había estado en silencio observando la escena, se giró hacia la cocina y comenzó a encender las velitas de la torta. Sus manos se movían con calma, pero Sebastián, que en los negocios había aprendido a leer los detalles que otros no veían, notó que le temblaban levemente los dedos. Ella también estaba nerviosa. Ella también había apostado algo esa noche. Y de pronto Sebastián quiso saber por qué. Quiso saber qué llevaba a una mujer que trabajaba todo el día, que llegaba agotada a su cuarto de servicio, que tenía 3 hijos que criar sola, a quedarse despierta hasta la medianoche decorando una torta para un hombre que pagaba su sueldo y que casi nunca le dirigía más de 4 palabras seguidas. Quiso preguntar. No lo hizo. Pero esa pregunta, esa curiosidad que había nacido en él sin que se lo propusiera, iba a cambiar todo lo que vendría después. Porque Sebastián Villanueva no sabía todavía, no podía saberlo, que esa noche no era solo su cumpleaños. Era el comienzo de algo que él no había pedido, no había planeado y no habría sabido nombrar. Era el primer día del resto de su vida. Y empezaba con una torta casera, 3 niños con coronas de papel y una frase escrita en crayón que le atravesó el corazón de lado a lado, para que no esté solo nunca más. La mañana siguiente llegó con una luz distinta. No era que el sol brillara más que otros días. No era que los jardines de la mansión lucieran diferentes. Era algo más sutil, más difícil de nombrar. Era la sensación de que algo había cambiado dentro de esas paredes, y que ese cambio era irreversible, aunque nadie hubiera firmado ningún acuerdo, ni pronunciado ninguna palabra solemne. Sebastián se despertó antes de que sonara su alarma. Eso casi nunca ocurría. Se quedó unos minutos en la cama, mirando el techo, con una extraña inquietud en el pecho, que no era exactamente malestar, pero tampoco era paz. Era algo intermedio, algo parecido a cuando uno escucha una melodía conocida sin recordar de dónde la conoce, familiar e incómodo al mismo tiempo. Se levantó, se vistió y bajó hacia la cocina con la intención de tomar su café solo, como cada mañana, y salir antes de que la casa despertara del todo. Pero la casa ya estaba despierta. Desde el corredor escuchó voces, risas, el sonido de una silla arrastrándose contra el suelo. Y luego, clarísima, la voz de Lucas preguntando a todo volumen si podía comerse el último pedazo de torta para el desayuno. «No», respondió Camila con firmeza desde algún lugar de la cocina. «Eso no es un desayuno». «¿Por qué no? Tiene huevo, tiene harina, tiene leche. Es casi lo mismo que un panqueque». «Lucas, mamá, Lucas». Un silencio breve. Luego, «Está bien, pero quiero que conste que no estoy de acuerdo». Sebastián se detuvo en el corredor. Sin quererlo, sin proponérselo, los comisuras de su boca se movieron hacia arriba. Fue apenas un segundo. Fue suficiente para que él mismo se diera cuenta y se detuviera, como si sonreír antes del primer café del día fuera algo que requería autorización. Entró a la cocina. Camila estaba de espaldas frente a la estufa. Los 3 niños estaban sentados a la mesa. Mateo con un cuaderno abierto frente a él, repasando algo antes de ir al colegio. Lucas con los codos sobre la mesa y la barbilla apoyada en las manos, mirando la torta con una expresión de negociador derrotado. Tomás, el más pequeño, comiendo en silencio con esa concentración absoluta que ponía en todo lo que hacía. Cuando Sebastián apareció en la entrada, los 4 lo miraron al mismo tiempo. Hubo un segundo de silencio. Fue Lucas, inevitablemente, quien lo rompió. «Buenos días, don Sebastián. ¿Usted quiere el último pedazo de torta? Porque si usted no lo quiere, yo lo quiero. Pero si usted lo quiere, está bien. Usted tiene prioridad porque ayer fue su cumpleaños». Camila cerró los ojos un instante con la expresión de alguien que pide paciencia en silencio. «Buenos días», dijo Sebastián, dirigiéndose a todos sin dirigirse a nadie en particular. Fue hacia la cafetera, sirvió su taza, y se quedó de pie junto a la encimera porque sentarse en esa mesa con ellos era un paso que su cuerpo no supo dar. «¿Le gustó la torta?», preguntó Tomás de pronto, con esa voz pequeña y seria que lo caracterizaba. Sebastián lo miró. El niño tenía los ojos fijos en él, esperando la respuesta con una sinceridad tan absoluta que resultaba casi difícil sostenerle la mirada. «Sí», respondió. «Estaba muy buena». Tomás asintió despacio, satisfecho,
y volvió a su desayuno como si el asunto estuviera completamente cerrado. Sebastián bebió su café de pie, en silencio, mientras la cocina seguía su ritmo propio. Camila sirviendo los platos, Mateo repasando sus apuntes, Lucas intentando robar un trozo de algo cada vez que su madre se daba vuelta, Tomás comiendo con su calma habitual. Era una escena completamente ordinaria. Era también para Sebastián algo que no había visto de cerca en muchísimo tiempo. Una mañana en familia. No la suya, pero ahí estaba. Salió sin decir mucho más. Pero en el auto, camino a las oficinas del Grupo Villarreal, algo lo distrajo lo suficiente como para que se pasara de largo la salida que tomaba todos los días. Tuvo que dar vuelta en la siguiente avenida. No se lo explicó a sí mismo. Simplemente arrancó de nuevo y siguió adelante. Las oficinas del Grupo Villarreal ocupaban 3 pisos completos en el edificio más alto del distrito financiero. Sebastián llegó, como siempre, antes que todos. Se sentó en su sillón. Abrió los reportes del día. Revisó los números. Todo estaba en orden. Todo funcionaba. La empresa era una máquina perfecta que él había construido ladrillo por ladrillo durante años, y esa perfección era su orgullo más profundo, y aunque nunca lo hubiera admitido, también su refugio más solitario. A media mañana entró Rodrigo Méndez, su asistente ejecutivo, con la agenda del día y un café que Sebastián no había pedido, pero que siempre aparecía puntual en su escritorio. «Buenos días», dijo Rodrigo, acomodando los documentos con la eficiencia mecánica de alguien que llevaba años haciendo lo mismo. «Tiene reunión con los socios de Constructora Alvarado a las 11, llamada con el fondo de inversión a la 1 y firma de contratos a las 4. Bien». Rodrigo hizo una pausa imperceptible antes de retirarse. «¿Algo más, señor?» Sebastián levantó la vista del reporte. «¿Ayer alguien dejó algún mensaje? ¿Llamó alguien?» Rodrigo lo miró con una expresión neutra que intentaba disimular su sorpresa ante una pregunta tan inusual. «No, señor. Fue un día sin novedades». Sebastián asintió y volvió a sus documentos. «Gracias. Eso es todo». Rodrigo salió y cerró la puerta con suavidad. Sebastián se quedó mirando el reporte sin leerlo. No había llamado nadie, ni sus socios, ni sus colaboradores de hace años, ni los directivos con quienes compartía reuniones semana tras semana. Nadie. Y sin embargo, 3 niños que él apenas conocía le habían hecho una torta y habían esperado despiertos hasta la medianoche. Eso no tenía ninguna lógica de negocios. Ningún cálculo racional lo explicaba. Y sin embargo, era lo único que había pensado desde que se despertó. Esa tarde, Sebastián llegó a la mansión más temprano que de costumbre. Ni él mismo sabía bien por qué. Le había dicho a Rodrigo que tenía trabajo pendiente en casa, lo cual era parcialmente cierto aunque no era la razón real. Encontró la mansión en silencio. Camila estaba terminando de limpiar el salón principal, con esa precisión metódica que él había observado muchas veces sin nunca detenerse a notar. Se movía con una eficiencia tranquila, sin apuro pero sin pausa, como alguien que hace bien su trabajo no porque la estén mirando, sino porque así es ella. Sebastián se detuvo en el umbral del salón. «¿A qué hora regresan los chicos del colegio?», preguntó, y su propia pregunta lo tomó por sorpresa. Camila se giró, también sorprendida, aunque lo disimulé bien. «En un rato, señor. El colectivo los deja a 2 cuadras y vienen caminando». Sebastián asintió como si la información fuera relevante para algún propósito concreto, aunque no tenía ninguno. «¿Necesitan algo?», preguntó después, con una incomodidad visible que no supo esconder del todo. «Para los chicos, para la casa». Camila lo miró un segundo más de lo habitual. «Estamos bien, señor. Gracias». Era una respuesta educada y cerrada. Sebastián la reconoció porque él mismo la usaba todo el tiempo. La respuesta que dice, no sigas preguntando, sin decirlo con esas palabras. La entendió, asintió, y se retiró a su estudio. Pero no cerró la puerta del todo. Y cuando, un rato después, escuchó el ruido de la entrada y las voces de los 3 niños llegando, escuchó también algo que no esperaba. Lucas, a todo volumen, contándole a Camila que en el colegio le habían preguntado por qué llevaba ojeras, y él había respondido que porque había estado esperando al señor de la casa para cantarle el cumpleaños. «¿Y qué te dijeron?», preguntó Camila. «Que era raro», respondió Lucas, con total despreocupación. «Pero yo creo que lo raro es no celebrarle el cumpleaños a alguien que vive solo. Eso me parece mucho más raro». Sebastián,
Sentado en su estudio con un reporte abierto frente a él que no había leído en 20 minutos, sintió algo moverse en algún lugar de su pecho que hacía años no se movía. No era gratitud exactamente, era algo más incómodo que eso. Era el reconocimiento de que ese niño de 8 años, sin proponérselo, sin ningún discurso ni ninguna intención, había visto en él algo que nadie más se había molestado en mirar. Una persona sola que merecía ser celebrada. No el empresario, no el dueño de la mansión, no el firmante de los cheques, la persona. Días después, Sebastián comenzó a notar cosas que siempre habían estado ahí, y que él, por alguna razón que no quería examinar demasiado, nunca había visto. Notó que Camila llegaba a trabajar antes de que amaneciera, y terminaba cuando él ya estaba encerrado en su estudio. Notó que los niños hacían las tareas en la pequeña mesa del cuarto de servicio porque no querían molestar en los salones de la casa, aunque él nunca les había dicho nada al respecto. Notó que Mateo, el mayor, se quedaba en la puerta del cuarto de sus hermanos cada noche hasta asegurarse de que estuvieran dormidos, con una responsabilidad en los hombros que era demasiada para alguien de su edad. Notó, sobre todo, que Camila nunca pedía nada. En años de trabajar en esa casa, nunca había pedido un favor, una excepción, una consideración especial. Cumplía su horario, hacía su trabajo, cuidaba a sus hijos en los márgenes del tiempo que le quedaba, y seguía adelante con una fortaleza silenciosa que Sebastián, ahora que la miraba de verdad por primera vez, encontraba casi incomprensible. ¿De dónde sacaba esa fortaleza? ¿Qué cargaba esa mujer que él no sabía? La pregunta se instaló en él sin que la invitara. Y las preguntas que se instalan solas, sin invitación, son siempre las más difíciles de ignorar. Una tarde, sin pensarlo demasiado, Sebastián salió de su estudio y se asomó a la cocina donde Camila preparaba la cena. «Camila», dijo. Ella se giró. «¿Puedo preguntarle algo?» Una pausa breve. Algo cruzó por los ojos de ella. Algo rápido e indescifrable. «Claro, señor». Sebastián buscó las palabras. No las encontró de inmediato, y eso era algo que casi nunca le ocurría. Él siempre tenía las palabras. Era su herramienta más afilada. «¿Por qué lo hicieron?», preguntó finalmente. «Lo de la torta. Lo de esperarme». «¿Por qué?». Camila lo miró en silencio durante un momento. Luego, con una calma que no era distancia, sino algo más parecido a la honestidad simple y sin adornos, respondió: «Porque mis hijos crecieron sabiendo que los cumpleaños importan. Y cuando Lucas se enteró de que usted nunca había tenido una celebración en esta casa, dijo que eso no podía quedar así». Hizo una pausa. «Yo intenté explicarle que usted quizás prefería la privacidad, que no era lo mismo. Pero Lucas tiene 8 años, y para él las cosas son más simples. Si alguien está solo en su cumpleaños, hay que acompañarlo. No hay más vuelta que darle». Sebastián no respondió de inmediato. «¿Y usted?», preguntó después. «¿Usted qué pensó?». Camila sostuvo su mirada un segundo antes de responder. «Pensé que Lucas tenía razón». Y con eso volvió a la estufa. Como si la conversación más importante que Sebastián había tenido en años hubiera sido la cosa más natural del mundo. Él regresó a su estudio. Se sentó. Miró el escritorio sin ver nada. Y por primera vez en mucho tiempo, no abrió ningún reporte. Había una caja debajo de la cama. Sebastián no tendría que haberla visto. No tendría que haber estado en ese corredor a esa hora, ni haber pasado justo en el momento en que la puerta del cuarto de servicio quedó entreabierta por el viento. Pero la vida tiene una manera muy particular de mostrarle a las personas exactamente lo que necesitan ver, justo cuando menos lo esperan. La caja era pequeña, de cartón reforzado, con las esquinas desgastadas por el tiempo. Y encima de ella, perfectamente doblado, había un documento que Sebastián alcanzó a distinguir apenas un segundo antes de que Camila, que estaba adentro sin que él la viera, se moviera y cerrara la puerta sin saber que él estaba ahí. Sebastián siguió caminando, pero esa imagen, esa caja desgastada debajo de una cama en el cuarto más pequeño de su mansión, no lo abandonó en todo el día, porque había algo en ella que reconoció sin poder explicar por qué. Era la imagen de alguien que carga con algo demasiado grande, y que lo carga solo, en silencio, sin pedirle ayuda a nadie. Esa misma tarde,
Mientras revisaba unos contratos en su estudio, Sebastián escuchó voces en el jardín. Se levantó sin pensarlo. Fue hasta la ventana y vio algo que lo dejó inmóvil con la mano todavía sobre el respaldo de su silla. Camila estaba sentada en el borde de la fuente del jardín, con Tomás en su regazo y Lucas a su lado. Mateo estaba de pie frente a ella, con una hoja en la mano, leyendo en voz alta. Por la postura de todos, por la atención con que los tres niños miraban a su madre, era evidente que no era un momento casual. Era una rutina, algo que hacían seguido. Sebastián observó sin moverse. Mateo leía despacio, con cuidado, deteniéndose cada tanto cuando Camila le hacía una corrección suave con la mano. Lucas, que nunca estaba quieto, tenía los ojos fijos en la hoja con una concentración que Sebastián no le había visto nunca dentro de la casa. Y Tomás, pequeño y silencioso como siempre, escuchaba con los ojos entrecerrados, como alguien que guarda cada palabra en algún lugar muy adentro. No eran ricos, no tenían casi nada material que ofrecerse los unos a los otros, pero tenían eso, se daban tiempo, se daban presencia, se daban atención completa, sin pantallas, sin distracciones, sin la distancia que el dinero a veces construye sin que nadie se dé cuenta. Sebastián sintió algo que no supo nombrar en ese momento, pero que reconocería mucho después. Envidia. No la envidia mezquina de quien quiere quitarle algo a otro, sino la envidia silenciosa y honesta de quien mira algo hermoso y se da cuenta, con una claridad que duele, de que él nunca lo tuvo. Se apartó de la ventana antes de que alguno de ellos lo viera. Fue Rodrigo quien, sin quererlo, abrió la primera puerta hacia la verdad. Al día siguiente, en las oficinas del Grupo Villarreal, Sebastián le pidió a su asistente que actualizara los datos del personal doméstico para los registros administrativos de fin de año. Era un trámite rutinario, algo que se hacía siempre en esa época. Rodrigo lo procesó sin preguntas, pero cuando Sebastián revisó el documento actualizado esa noche en su estudio, algo lo detuvo. En la ficha de Camila Reyes, bajo el campo de contacto de emergencia, había un solo nombre. No había padre de los niños, no había familiar cercano, no había nadie más. El nombre era el de una institución, Centro Comunitario Raíces Vivas. Sebastián frunció el ceño. Buscó el nombre en su computadora. Era un centro de apoyo para familias en situación de vulnerabilidad, ubicado en un barrio alejado del centro de la ciudad. Ofrecía acompañamiento psicológico, asistencia legal y talleres de formación. ¿Por qué Camila usaba ese centro como contacto de emergencia? ¿Por qué no había nadie más? Las preguntas se acumularon en silencio, sin respuesta, mientras afuera la ciudad seguía su ritmo indiferente. Días después, ocurrió algo que Sebastián no esperaba. Llegó a la mansión a media tarde y encontró a Mateo solo en la cocina, sentado frente a la mesa con varios papeles esparcidos frente a él. Camila no estaba. Lucas y Tomás tampoco. Era la primera vez que Sebastián se encontraba a solas con el hijo mayor. Mateo levantó la vista cuando lo escuchó entrar. No se puso nervioso. No recogió los papeles apresuradamente. Solo lo miró con esa calma seria que lo definía y dijo: «Buenas tardes, señor». «Buenas tardes», respondió Sebastián. «¿Dónde está tu mamá?» «Fue a buscar a mis hermanos al colegio. Hoy el colectivo no pasó y tuvo que ir a pie. Dijo que en una hora estaban de vuelta». Sebastián asintió. Fue a buscar agua, y al pasar junto a la mesa vio que los papeles que Mateo tenía frente a él no eran tareas del colegio. Eran cuentas. Números escritos a mano en columnas prolijas, con sumas y restas, con cantidades subrayadas. Se detuvo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, sin poder evitarlo. Mateo dudó un segundo. Luego, con una honestidad desarmante que Sebastián ya había aprendido a esperar de esa familia, respondió: «Estoy ayudando a mamá a ordenar los gastos del mes. Ella trabaja mucho y cuando llega tarde está cansada. Si yo lo tengo ordenado, le ahorro tiempo». Sebastián miró los papeles. Las columnas eran perfectas. Los números cuadraban. Era el trabajo de alguien metódico, cuidadoso, que había aprendido a hacerlo bien porque importaba de verdad. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó. «Desde que era más chico», respondió Mateo, simplemente. «Desde que papá no está». El silencio que siguió fue breve pero pesado. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Sebastián, y la pregunta salió antes de que pudiera detenerla.
Mateo lo miró. ¿Tu papá? Sebastián buscó las palabras. ¿Hace mucho que no está? Mateo bajó la vista hacia los papeles un momento. Luego la volvió a levantar con una madurez en los ojos que partía el corazón. Falleció cuando Tomás era muy pequeño, dijo. Trabajaba en construcción. Hubo un accidente. Hizo una pausa corta, limpia, sin dramatismo. Mamá nunca habla de eso con nosotros porque dice que no quiere que carguemos con tristeza, pero yo me acuerdo de él. Y sé que ella también se acuerda todo el tiempo. Sebastián no respondió. No porque no quisiera, sino porque en ese momento no había ninguna palabra que estuviera a la altura de lo que ese muchacho acababa de decirle, con una calma que era, en sí misma, la forma más devastadora del dolor. Era muy buen papá, agregó Mateo, casi para sí mismo, volviendo a sus columnas de números. Nos enseñó que la familia se cuida, que eso es lo más importante. Sebastián dejó el vaso de agua sobre la encimera y salió de la cocina sin decir nada más. En el corredor, apoyó la espalda contra la pared y se quedó completamente quieto, porque acababa de entender algo que lo golpeó con una fuerza que ningún informe financiero, ninguna pérdida de negocios, ningún fracaso profesional le había causado jamás. Camila no era simplemente una mujer trabajadora y dedicada. Era una viuda que había perdido a su compañero de vida, que estaba criando sola a 3 hijos, que no tenía red de contención más allá de un centro comunitario, que llegaba todos los días a esa mansión a cuidar la casa de un hombre solo, sin que ese hombre, en años, le hubiera preguntado una sola vez cómo estaba. Y aún así, ella había hecho una torta. Aún así, sus hijos habían esperado despiertos hasta la medianoche. Aún así, Tomás le había dado el dibujo. ¿Desde qué lugar de fortaleza hace eso una persona que carga tanto? La pregunta lo persiguió durante días. Una noche, bastante más tarde, Sebastián bajó a buscar algo a la cocina y encontró a Camila sentada sola en la mesa, con una taza de té entre las manos y los ojos mirando hacia ningún lado. No lo escuchó llegar. Era la primera vez que Sebastián la veía sin estar ocupada en algo, sin moverse, sin hacer. Era la primera vez que la veía simplemente existir. Y en ese instante, sin tarea ni función ni rol que cumplir, Camila Reyes se veía exactamente como lo que era. Una mujer agotada que en el silencio de la noche, cuando los niños dormían y nadie la necesitaba, permitía que el peso de todo lo que cargaba se posara sobre sus hombros por unos minutos. Sebastián estuvo a punto de retirarse sin hacer ruido, pero algo lo detuvo. Camila, dijo suavemente. Ella levantó la vista, sorprendida. Se incorporó de inmediato, como si la hubieran descubierto haciendo algo indebido. Señor, disculpe, no lo escuché, dijo, poniéndose de pie. ¿Necesita algo? No, dijo Sebastián. Siéntese, por favor. Ella lo miró un momento, sin entender del todo, y volvió a sentarse despacio. Sebastián tomó una silla del otro lado de la mesa y se sentó también. Fue un gesto tan simple y tan fuera de cualquier dinámica habitual entre ellos, que los dos lo sintieron al mismo tiempo. Algo acababa de cambiar en el espacio que los separaba. Mateo me contó lo de su esposo, dijo Sebastián, con una voz baja y directa. No quería meterme en algo que no me corresponde, pero quería que supiera que lo siento. De verdad. Camila lo miró sin decir nada durante un momento. Sus ojos no se llenaron de lágrimas. No hubo quiebre en su expresión, pero algo en su rostro se movió, algo muy sutil, como cuando una puerta que ha estado cerrada mucho tiempo se abre apenas 1 centímetro, solo lo suficiente para que entre un poco de luz. Gracias, señor, dijo finalmente, con una voz que era firme y frágil al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan solos?, preguntó Sebastián. Varios años, respondió ella. Tomás era un bebé cuando sucedió. A veces pienso que lo más difícil no es lo que cargamos nosotros los grandes. Hizo una pausa. Lo más difícil es mirar a Tomás crecer sin recordar la voz de su papá. Eso es lo que me parte a mí. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habían compartido antes. No era el silencio incómodo del empleador y la empleada. Era el silencio de 2 personas que por un momento estaban siendo simplemente humanas frente a frente. Usted es muy fuerte, dijo Sebastián, y no lo dijo como cumplido. Lo dijo como la constatación de algo que había observado durante semanas
y que recién ahora encontraba palabras. Camila lo miró con una expresión que era casi una sonrisa, pero no del todo. «No es fortaleza, señor», respondió. «Es que no hay otra opción. Cuando tienes 3 hijos mirándote, no puedes darte el lujo de rendirte. Ellos son mi razón. Cada mañana, sin excepción». Sebastián no respondió, pero mientras subía de vuelta a su habitación, con esas palabras todavía resonando, algo cristalizó en él con una claridad que no había sentido en años. Él también había tenido razones alguna vez. Razones para levantarse, para construir, para seguir. Pero en algún momento del camino, sin que se diera cuenta, las había ido cambiando por metas, por números, por logros que nadie celebraba porque nadie estaba cerca para hacerlo. Camila tenía 3 razones con nombre y con cara que la esperaban cada noche. Él tenía una empresa que funcionaba perfectamente sin necesitarlo. Y esa noche, por primera vez en muchos años, Sebastián Villanueva se preguntó si acaso no era demasiado tarde para encontrar su camino de regreso a algo que importara de verdad. La respuesta no llegaría esa noche. Pero la pregunta, esa pregunta que había estado dormida durante demasiado tiempo, acababa de despertar. Y cuando una pregunta así despierta, ya no hay manera de volver a dormirla. Sebastián Villanueva no era un hombre que tomara decisiones impulsivas. Cada movimiento de su vida había sido calculado, medido, evaluado desde todos los ángulos posibles antes de ejecutarse. Esa era su fortaleza. Esa era también, aunque nunca lo hubiera reconocido en voz alta, su manera de mantener el mundo a una distancia segura. Porque las decisiones calculadas no duelen, no sorprenden, no te dejan expuesto frente a nadie. Pero lo que estaba sintiendo en esas semanas no tenía ningún cálculo detrás, y eso lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Todo comenzó un martes por la mañana, cuando Sebastián bajó a desayunar y encontró a Tomás solo en la cocina, sentado en el suelo junto a la alacena, con un libro de imágenes abierto sobre las rodillas. No estaba llorando, no estaba asustado, simplemente estaba ahí, quieto, con esa serenidad particular que lo hacía parecer siempre más grande por dentro de lo que era por fuera. Sebastián se detuvo en la entrada. «¿Dónde está tu mamá?» «Tendiendo las camas de arriba», respondió Tomás sin levantar la vista del libro. «¿Y tus hermanos?» «Lucas se fue temprano porque tiene práctica. Mateo está en el colegio». Sebastián asintió y fue hacia la cafetera. Mientras esperaba que el café pasara, miró de reojo al niño en el suelo. Tomás había pasado la página del libro y ahora observaba una ilustración con esa concentración absoluta que ponía en todo. «¿Qué estás leyendo?», preguntó Sebastián, sin saber muy bien por qué preguntaba. «Un libro de animales», respondió Tomás. «Este es un elefante». Señaló la página con un dedo pequeño y preciso. ¿Sabía que los elefantes se acuerdan de todo? De todos los lugares donde estuvieron y de todas las personas que conocieron. Para siempre. «No lo sabía», dijo Sebastián. Tomás levantó la vista por primera vez y lo miró con esa expresión seria y limpia que siempre lo desarmaba. «Yo también me acuerdo de todo», dijo el niño simplemente. «Me acuerdo de cosas de cuando era muy pequeño que mamá dice que no puedo recordar. Pero yo me acuerdo igual». Sebastián sostuvo su mirada. «¿De qué cosas te acordás?». Tomás pensó un momento, con la seriedad de quien examina sus propios recuerdos con cuidado antes de compartirlos. «Me acuerdo de unas manos grandes que me cargaban, y de una voz que cantaba bajito». Hizo una pausa. «Creo que era mi papá. Mamá dice que puede ser, que los bebés sienten más de lo que la gente cree». Sebastián no respondió. Tomás volvió a su libro como si hubiera dicho la cosa más cotidiana del mundo. Pero en la cocina, de pie junto a la cafetera con el café ya frío en la taza, Sebastián sintió que algo en su pecho se apretaba con una fuerza que no esperaba. Ese niño cargaba la ausencia de su padre como se cargan las cosas que duelen demasiado para nombrarlas seguido, en silencio, adentro, con una delicadeza enorme. Y lo hacía con tanta naturalidad que resultaba todavía más devastador que cualquier llanto. Sebastián dejó la taza sobre la encimera y salió de la cocina sin tomar el café. Esa tarde llegó al Grupo Villarreal con la mente en otro lado, algo que Rodrigo notó de inmediato aunque tuvo la sabiduría de no comentar. La reunión con los directivos de la empresa distribuidora logística Centrosur se extendió más de lo previsto, y cuando terminó,
Sebastián se quedó solo en la sala de reuniones con la vista fija en los ventanales. Uno de sus socios más antiguos, Fernando Castellanos, que llevaba trabajando con él desde los primeros años del Grupo Villarreal, entró a buscar unos documentos olvidados y lo encontró así, inmóvil, con la corbata levemente aflojada y los ojos en ningún lado. Fernando lo conocía demasiado bien para ignorarlo. ¿Estás bien?, preguntó, directo, sin rodeos, como hablaban los dos cuando no había nadie más delante. Sí, respondió Sebastián. Fernando lo miró un segundo más. Sebastián. Una pausa. No sé, corrigió Sebastián, y la honestidad de esas dos palabras lo sorprendió incluso a él. Fernando dejó los documentos sobre la mesa y se sentó en la silla más cercana. Era un hombre tranquilo, de esos que no llenan el silencio con palabras innecesarias. Esperó. ¿Alguna vez sentiste?, dijo Sebastián lentamente, buscando cómo formular algo que no había puesto en palabras antes, que construiste todo lo que querías construir y que de alguna manera igual llegaste al lugar equivocado? Fernando no respondió de inmediato. Lo pensó de verdad, con el respeto que merecía una pregunta así. Una vez, dijo finalmente, cuando mi hijo mayor cumplió años y me di cuenta de que no recordaba cuándo había sido la última vez que lo llevé al parque. Hizo una pausa. Esa noche cambié 3 cosas en mi agenda. Nunca las volví a cambiar. Sebastián lo miró. ¿Y alcanzó? No completamente, respondió Fernando con honestidad. Pero fue suficiente para que él supiera que importaba más que cualquier reunión. Y eso, con el tiempo, lo cambió todo. Sebastián no dijo nada más. Fernando tomó sus documentos y se fue. Pero esa conversación, esas pocas palabras en una sala de reuniones vacía, plantaron algo que Sebastián no supo ignorar. Lo que ocurrió días después no estaba planeado. Sebastián llegó a la mansión al caer la tarde y encontró una situación que nadie había anticipado. Camila estaba en el jardín con una expresión que él nunca le había visto. Desencajada, con el teléfono en la mano y los ojos brillantes de una angustia que luchaba por contener. ¿Qué pasó?, preguntó Sebastián de inmediato. Lucas, dijo Camila, y su voz tenía una fisura pequeña pero audible. En el colegio hubo un problema. Dicen que tuvo un conflicto con otro chico. La directora me llamó para que vaya a buscarlo ahora, pero Tomás está durmiendo una siesta y Mateo todavía no llega y no puedo... Vaya, dijo Sebastián. Camila lo miró sin entender. Vaya a buscar a Lucas, repitió él. Yo me quedo con Tomás hasta que llegue Mateo. El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero fue el silencio más elocuente de todas las semanas anteriores. Camila lo miró con una expresión que mezclaba alivio, sorpresa y algo parecido a la emoción que se contiene porque no es el momento. Señor, no tiene por qué. Camila, la interrumpió Sebastián con una calma que no admitía discusión. Vaya. Ella asintió, tomó su bolso y salió. Sebastián entró a la mansión y se sentó en el sillón del salón principal, que daba directamente al corredor hacia los cuartos. La casa estaba en silencio. Afuera, el jardín se mecía suavemente con el viento de la tarde. Esperó. Unos minutos después escuchó un ruido pequeño. Tomás apareció en el corredor, con el pelo revuelto de la siesta y los ojos todavía entrecerrados. Miró a Sebastián sentado en el sillón. Miró hacia la cocina. Volvió a mirar a Sebastián. ¿Dónde está mamá?, preguntó. Fue a buscar a Lucas. Ya vuelve. Tomás procesó la información con su calma habitual. Luego, sin más preámbulo, fue hacia el sillón y se sentó a un lado de Sebastián, con la naturalidad de quien lo hace todos los días, aunque nunca lo hubiera hecho antes. Sebastián no se movió. Los dos se quedaron en silencio mirando hacia el jardín. Fue Tomás quien habló primero, después de un rato. ¿Usted tiene hijos? No, respondió Sebastián. ¿Por qué? La pregunta era tan directa, tan sin filtro, tan genuinamente curiosa, que Sebastián tardó un momento en encontrar qué decir. Nunca fue el momento, respondió finalmente. Tomás lo pensó. Mamá dice que los momentos no llegan solos, que hay que hacerlos. Sebastián lo miró. El niño tenía los ojos fijos en el jardín, con esa expresión de quien no sabe que acaba de decir algo que le va a dar vueltas a otro durante semanas. Tu mamá es muy sabia, dijo Sebastián, con una voz que le salió más suave de lo habitual. Sí, confirmó Tomás,
con la convicción absoluta de quien no tiene ninguna duda al respecto. Es la persona más sabia que conozco. Permanecieron en silencio otro rato. Afuera, un pájaro cruzó el jardín de un extremo al otro. Las hojas de los árboles que Sebastián había mandado a plantar años atrás se movían despacio. «Don Sebastián», dijo Tomás de pronto. «¿Sí? ¿Usted está solo porque quiere o porque no sabe cómo no estarlo?» El corazón de Sebastián se detuvo un segundo completo. Nadie, en toda su vida, le había preguntado eso. Ni sus socios, ni sus colaboradores, ni las pocas personas que en algún momento habían intentado acercarse y habían encontrado sus muros demasiado altos para seguir intentándolo. Nadie. Y ahí estaba ese niño pequeño, con el pelo revuelto de la siesta, mirándolo con unos ojos que no tenían ninguna malicia y ningún cálculo. Solo una curiosidad honesta, y un corazón que todavía no había aprendido que ciertas preguntas no se hacen. Sebastián tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz salió diferente, más baja, más real. «No lo sé», dijo. «Creo que al principio era lo segundo, y después se convirtió en lo primero sin que me diera cuenta». Tomás asintió despacio, como si eso tuviera todo el sentido del mundo. «Entonces todavía se puede arreglar», dijo, «porque si uno aprende a estar solo, también puede aprender a no estarlo». Sebastián no respondió, pero algo en esas palabras, pronunciadas con la simplicidad aplastante de un niño que aún no conoce las complicaciones que los adultos construyen alrededor de las cosas simples, se instaló en él de una manera que no tenía defensa posible. Porque tenía razón. Era exactamente así. Cuando Camila llegó con Lucas, encontró a Sebastián y a Tomás todavía sentados en el sillón, en silencio, mirando el jardín. Lucas entró con la cabeza levemente gacha, y una expresión que mezclaba vergüenza y esa rebeldía contenida de quien sabe que se equivocó pero todavía no está listo para decirlo del todo. Camila lo miró. Luego miró a Sebastián. Luego volvió a mirar la escena completa con unos ojos que registraron todo en un segundo. «Gracias», le dijo a Sebastián, con una voz que era mucho más que una palabra de cortesía. Sebastián asintió. Lucas levantó la vista y también lo miró. «¿Usted se quedó con Tomás?», preguntó. «Sí». Lucas procesó eso un momento. Luego, con esa honestidad sin filtro que lo definía, dijo: «Yo no quería tener problemas en el colegio. Fue el otro chico el que empezó. Pero igual me arrepiento porque hice preocupar a mamá, y eso no estuvo bien». «Hacer preocupar a tu mamá nunca está bien», dijo Sebastián, con una firmeza tranquila que no era reproche, sino algo más parecido a la verdad dicha con respeto. Lucas lo miró un segundo, asintió. «Lo sé», dijo. «Por eso me arrepiento». Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Camila encontró a Sebastián en la cocina preparando un té que claramente no sabía cómo preparar bien, porque el agua estaba demasiado caliente y la bolsita llevaba dentro desde hacía demasiado tiempo. Ella lo vio, no dijo nada, tomó la taza con delicadeza, la vació y preparó el té de nuevo de la manera correcta. Se la devolvió sin comentarios. Sebastián la miró. «¿Cómo estuvo lo del colegio?» «Resuelto», dijo Camila. «Lucas tiene mucha energía y a veces no sabe cómo manejarla, pero tiene buen corazón. Siempre termina entendiendo». «Lo sé», dijo Sebastián. «Lo vi esta noche». Camila lo miró con una expresión suave. «Gracias por quedarse con Tomás», dijo. «No era su responsabilidad, y lo hizo igual. Eso significa mucho». Sebastián sostuvo su mirada un momento. «Quizás es momento de ampliar un poco mis responsabilidades», dijo. Y no estaba hablando solo de esa tarde. Camila no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Y en ese silencio, en esa cocina iluminada a medias mientras afuera la noche cubría los jardines de la mansión, algo entre los dos se asentó de una manera que ninguno de los dos mencionó, pero que los dos sintieron con igual claridad. El muro no había caído todavía, pero tenía una grieta, y las grietas, cuando aparecen en los muros que una persona construye alrededor de su propio corazón, no se pueden tapar con cemento, solo se agrandan. Había cosas que Sebastián Villanueva nunca había necesitado aprender porque el dinero siempre las había resuelto por él. No sabía preparar un té. No sabía en qué cajón estaban las velas cuando se iba la luz. No sabía a qué horas salía el sol desde el jardín de su propia mansión porque nunca había estado despierto para verlo.
Había construido un mundo tan eficiente y tan automatizado que había terminado siendo un extraño dentro de su propia vida. Y esa verdad, que siempre había estado ahí esperando a que alguien se la dijera, se la había dicho un niño de 6 años con el pelo revuelto de la siesta. No lo soltaba. Semanas después de la noche del té, algo en la dinámica de la mansión había cambiado de una manera que nadie había acordado, pero que todos percibían. Sebastián llegaba un poco más temprano. No siempre, no dramáticamente, pero lo suficiente como para que a veces coincidiera con la hora en que los niños volvían del colegio. Al principio no interactuaba. Se cruzaba con ellos en el corredor, asentía, seguía hacia su estudio. Pero la distancia se había vuelto diferente. Ya no era la distancia fría del empleador que ignora. Era la distancia incómoda de alguien que quiere acercarse y no sabe cómo hacerlo sin parecer torpe. Lucas, que nunca en su vida había respetado una distancia que no entendiera, fue el primero en forzar el acercamiento. Un tarde irrumpió en el estudio de Sebastián sin golpear, con una hoja en la mano y una expresión de urgencia total. «Don Sebastián, necesito que me ayude con algo». Sebastián levantó la vista de sus documentos. «No deberías golpear antes de entrar». Lucas consideró eso un segundo. «Sí, pero era urgente». Puso la hoja sobre el escritorio sin más preámbulo. «Me pusieron una tarea sobre empresas y negocios y Mateo dice que usted sabe más de eso que cualquier persona que conozcamos. ¿Me puede explicar qué es una inversión?» Sebastián miró la hoja. Era una tarea escolar del Instituto Colegio Nuevos Horizontes, con preguntas básicas sobre economía para niños. La miró. Luego miró a Lucas, que lo observaba con esa mezcla de impaciencia y esperanza que lo caracterizaba, y algo en él se dio de una manera tan natural que ni siquiera lo registró como un momento importante. «Siéntate», dijo. Lucas se sentó al borde de la silla frente al escritorio con la energía contenida de alguien que está haciendo un esfuerzo genuino por quedarse quieto. «Una inversión», empezó Sebastián, «es cuando tomas algo que tienes hoy y lo usas para conseguir algo más grande mañana. No siempre es dinero, a veces es tiempo, a veces es esfuerzo». Lucas frunció el ceño, procesando. «¿Como cuando mamá se queda estudiando de noche aunque esté cansada?» Sebastián parpadeó. «¿Tu mamá estudia?» «Sí». Lucas lo dijo con total naturalidad, sin entender que acababa de revelar algo que Sebastián no sabía. «Está haciendo un curso. De administración, creo. Se queda después de que nos dormimos. A veces cuando me levanto a tomar agua la veo con los libros en la mesa». Sebastián procesó eso en silencio. Camila estudiaba. De noche. Después de trabajar todo el día en esa mansión, después de cuidar a sus 3 hijos, después de que todos dormían, ella abría libros y seguía adelante. «Sí», dijo Sebastián finalmente, con una voz levemente diferente. «Exactamente como eso. Lo que hace tu mamá es la mejor inversión que existe». Lucas sonrió satisfecho y anotó algo en su hoja con una concentración repentina que duró exactamente 4 minutos antes de que empezara a hacer otras 3 preguntas que no tenían nada que ver con la tarea. Sebastián las respondió todas. Esa noche, más tarde, Sebastián buscó a Camila con una pregunta directa. La encontró en la lavandería, doblando ropa con esa precisión meticulosa que ponía en cada tarea. «Lucas me contó que estás estudiando», dijo desde la entrada. Camila se detuvo un momento. Luego siguió doblando. «No interfiere con el trabajo, señor. Lo hago cuando termino todo». «No es eso lo que quería decirte», respondió Sebastián. Ella lo miró. «¿Qué curso es?» Una pausa breve. «Administración de empresas. Es a distancia, por la Academia Formación Progreso». Hizo una pausa más larga. «Sé que probablemente le parezca... Me parece bien», la interrumpió Sebastián, con una firmeza que no dejaba espacio para la duda. «Me parece muy bien». Camila lo miró con una expresión que él no supo descifrar del todo. No era sorpresa exactamente. Era algo más parecido al alivio de quien esperaba una respuesta, y recibió una diferente a la que temía. «Gracias», dijo, simplemente. Sebastián asintió y se retiró. Pero esa noche, en su estudio, no pudo concentrarse en nada. Porque había algo en esa imagen, una mujer que trabajaba todo el día y estudiaba de noche, que cargaba con una pérdida enorme y aún así seguía construyendo, que le resultaba al mismo tiempo admirable e incómoda. Incómoda, porque lo obligaba a mirarse a sí mismo. Él tenía todos los recursos,
todo el tiempo, toda la infraestructura necesaria para construir lo que quisiera. Y llevaba años sin construir nada que no fuera dinero. ¿Cuándo había sido la última vez que había aprendido algo nuevo? ¿Cuándo había sido la última vez que había querido algo con esa urgencia silenciosa con que Camila quería su futuro? No encontró respuesta. Y esa ausencia de respuesta fue más reveladora que cualquier cosa que hubiera podido decirse a sí mismo. Lo que nadie esperaba ocurrió un día en que todo parecía normal. Sebastián llegó a la mansión a media tarde y encontró la entrada sin respuesta. Llamó a Camila. Nada. Recorrió la planta baja. Todo estaba en orden, pero la casa estaba vacía. Fue hacia el jardín y tampoco había nadie. Fue entonces cuando escuchó voces que venían del otro lado de la reja lateral, la que daba al callejón de servicio. Reconoció la voz de Camila, tensa, controlada, hablando con alguien que él no conocía. Se acercó. Del otro lado de la reja había un hombre. No era agresivo en sus gestos, pero había algo en su postura y en el tono de su voz que transmitía una presión que no necesitaba alzarse para sentirse. «Solo vine a decirte que el plazo se venció», decía el hombre. «La academia no puede seguir esperando el pago del módulo». «Lo sé», respondía Camila, con una voz que era firme, pero que Sebastián, que ya había aprendido a leer sus matices, reconoció como la voz que ella usaba cuando contenía algo mucho más grande de lo que mostraba. «Necesito unos días más. Ya hablé con la coordinadora. La coordinadora me mandó a mí», dijo el hombre. «Si no regularizas antes de fin de semana, pierdes la cursada. Son las reglas». Un silencio. «Entiendo», dijo Camila. «Gracias». El hombre se fue. Camila se quedó quieta un momento con la mano sobre la reja, de espaldas a la mansión, sin saber que Sebastián estaba a pocos metros. Cuando se giró y lo vio, algo cruzó por su rostro que desapareció casi de inmediato, reemplazado por esa expresión serena y funcional que era su escudo más trabajado. «Señor», dijo, «no lo escuché llegar». «Camila», dijo Sebastián con una calma que no era indiferencia. «¿Cuánto es?» Ella lo miró. «No es necesario». «¿Cuánto es?», repitió con la misma calma. Un silencio largo. Camila bajó la vista un momento. Cuando la volvió a levantar, había en sus ojos algo que raramente aparecía. Vulnerabilidad real, sin escudo, sin distancia. Dijo la cifra. Era un monto que para Sebastián equivalía a menos que el café que tomaba en las reuniones de directorio. Pero para Camila, en ese momento, era la diferencia entre seguir adelante o perder meses de esfuerzo nocturno. «El lunes lo tiene depositado», dijo Sebastián. «Señor, no puedo aceptar. No es un regalo», dijo él con una firmeza tranquila. «Es un adelanto de sueldo. Me lo descuentas como quieras y cuando quieras. Pero no vas a perder ese curso». Camila lo miró durante un momento que se extendió más de lo habitual. Sus ojos no se llenaron de lágrimas, pero estuvieron cerca, muy cerca. «¿Por qué hace esto?», preguntó con una voz que era genuina y directa, sin protocolo. Sebastián tardó un segundo en responder. «Porque alguien que estudia de noche después de trabajar todo el día no merece perder lo que construyó por un plazo de pago», dijo. «Y porque sus hijos merecen ver que el esfuerzo de su madre llegó a algún lado». Camila no respondió, pero algo en su expresión se abrió de una manera que Sebastián no había visto antes. No era gratitud solamente. Era el reconocimiento de alguien que lleva mucho tiempo siendo invisible y de pronto descubre que alguien la vio de verdad. Lo que Sebastián no anticipó fue la reacción de Mateo. Esa noche, cuando los tres niños ya sabían lo que había ocurrido porque Camila se los había contado con esa honestidad que tenía con sus hijos para todo, Mateo buscó a Sebastián en su estudio. Golpeó la puerta. Esperó. «Pasa», dijo Sebastián. Mateo entró. Se paró frente al escritorio con las manos a los costados y una expresión seria que mezclaba orgullo y algo más difícil de nombrar. «Quería decirle algo», dijo. «Adelante. Mi mamá trabaja muy duro. Siempre lo hizo. Desde que papá no está, ella sola sacó todo adelante sin pedirle nada a nadie». Hizo una pausa. «Que usted la haya ayudado hoy significa mucho. Pero quiero que sepa que ella se lo va a devolver. No porque tenga que hacerlo, sino porque así es ella». Sebastián lo miró en silencio. «Lo sé», dijo finalmente. Mateo asintió. Estuvo a punto de darse vuelta para irse, pero se detuvo. «¿Puedo decirle algo más?» «Sí»,
Usted cambió, dijo Mateo, con esa claridad directa que era el sello de esa familia, desde el cumpleaños. No sé si usted se da cuenta, pero nosotros sí nos damos cuenta. Una pausa. Y está bien que cambie. Sebastián no respondió. Mateo salió y cerró la puerta con suavidad. Y Sebastián se quedó solo en su estudio, en el silencio de esa mansión que ya no se sentía tan vacía como antes, con las palabras de un adolescente resonando en un lugar que hacía años no recibía nada. Usted cambió. Está bien que cambie. Era la primera vez que alguien le decía que cambiar estaba bien. Toda su vida, el cambio había sido sinónimo de inestabilidad, de debilidad, de algo que los líderes no podían permitirse. Había construido su identidad sobre la roca de la constancia, de la firmeza, de la inmutabilidad. Y ahora un muchacho que hacía las cuentas del mes para ayudar a su madre, le estaba diciendo que cambiar no solo estaba bien, que ellos lo veían, que importaba. Sebastián apoyó los codos sobre el escritorio y se llevó las manos al rostro. No lloró, pero estuvo más cerca de hacerlo que en todos los años anteriores juntos. Y en ese momento, en esa soledad que ya empezaba a tener una textura diferente, tomó una decisión que no había planeado, que no había calculado, que no venía de ningún análisis racional. Venía de otro lugar, un lugar que llevaba décadas cerrado. Y lo que haría a partir de esa decisión cambiaría, para siempre, la vida de todos en esa casa. Había una pregunta que Sebastián no se había permitido hacerse en voz alta, no porque no la tuviera, sino porque las preguntas que uno evita nombrar son siempre las que más pesan. Son las que aparecen en el silencio de la madrugada, las que se cuelan entre un pensamiento y el siguiente, las que están ahí cuando uno apaga la luz y se queda solo con su propia mente. ¿Qué había dentro de esa caja? No era curiosidad vacía. Era algo más profundo, más incómodo. Era la intuición de que esa caja desgastada debajo de la cama de Camila contenía una verdad que él necesitaba entender para comprender todo lo demás, para comprender a ella, para comprender, aunque todavía no se lo dijera claramente, algo sobre sí mismo. Pero Sebastián Villanueva no era un hombre que invadiera espacios que no le pertenecían. Así que esperó. Y la respuesta llegó sola, como suelen llegar las cosas importantes, sin anunciarse, en el momento más inesperado, de la manera más simple. Fue un sábado por la mañana. Sebastián había decidido quedarse en la mansión en lugar de ir a las oficinas, algo que rara vez ocurría. Estaba en el jardín con un café, sentado en el banco de piedra junto a la fuente, cuando escuchó la voz de Camila llamando a Tomás desde adentro. Minutos después, Tomás apareció en el jardín con algo entre las manos. Era un marco de madera pequeño, con una fotografía adentro. Lo cargaba con ese cuidado particular que los niños ponen en las cosas frágiles que saben que importan. Se sentó en el pasto, a pocos metros de Sebastián, y apoyó el marco frente a él con una delicadeza que detuvo el corazón. Sebastián miró la fotografía desde donde estaba. Era la imagen de un hombre joven, de sonrisa amplia, con Camila a su lado y un bebé en brazos. Junto a ellos, 2 niños pequeños. Todos miraban a la cámara. Todos reían. Era una familia completa. Era lo que esa familia había sido antes de que todo cambiara. Tomás miraba la fotografía con esa expresión serena y concentrada que ponía en todo lo que observaba. Pasó un dedo suave sobre el vidrio, sobre la cara del hombre de la sonrisa amplia, con una ternura tan grande que Sebastián tuvo que apartar la vista un momento. ¿Es tu papá?, preguntó, con una voz baja. Sí, respondió Tomás sin levantar la vista. Hoy es el día que mamá saca las fotos. Lo hace una vez por mes. Dice que es importante que no nos olvidemos de su cara. Sebastián no respondió. Yo a veces tengo miedo de olvidarme, continuó Tomás, con esa honestidad quieta que lo definía. Por eso me alegra que mamá tenga las fotos guardadas. Para cuando el recuerdo se pone borroso, la foto lo aclara de nuevo. El silencio que siguió fue de esos que pesan y abrigan al mismo tiempo. ¿Cuántas fotos tiene?, preguntó Sebastián. Muchas, dijo Tomás. Están todas en la caja. Mamá las cuida mucho porque dice que son lo único que no se puede reponer. Sebastián sintió algo asentarse en su pecho con una calma que no esperaba. La caja no contenía documentos comprometedores. No contenía secretos oscuros ni verdades que cambiaran nada de lo que él había construido sobre Camila en su cabeza. Contenía fotografías.
Contenía la memoria de un hombre que había amado a su familia y que se había ido demasiado pronto. Contenía los rostros de esos niños cuando eran más pequeños. Contenía momentos que Camila guardaba con más cuidado que cualquier objeto material, porque eran, exactamente como ella le decía a Tomás, lo único que no se podía reponer. Sebastián miró el jardín, los árboles, la fuente, y por primera vez desde que era adulto, sintió vergüenza. No la vergüenza de haber hecho algo malo, sino la vergüenza más silenciosa y más profunda de haber tenido tanto y haberlo desperdiciado, de haber llenado su vida de cosas que se podían reponer y haberla vaciado de todo lo que no podía. Esa tarde, mientras los niños estaban en el cuarto y la mansión respiraba con esa calma particular de los sábados, Sebastián tomó la decisión que había estado postergando desde el final del capítulo anterior. Fue a buscar a Camila. La encontró en la cocina, como casi siempre, pero esa vez no la interrumpió con una pregunta ni con un comentario. Se sentó en la silla junto a la mesa y esperó a que ella lo mirara. Camila lo miró. «Necesito contarte algo», dijo Sebastián. Ella dejó lo que estaba haciendo y se giró completamente hacia él. Era la primera vez que Sebastián iniciaba una conversación con ese peso, con esa intención tan clara de decir algo real. «Hace semanas tomé una decisión», continuó, «pero antes de ejecutarla quería hablarlo contigo porque te afecta directamente, a ti y a tus hijos». Camila no dijo nada. Lo escuchaba con esa atención completa que ponía en las cosas importantes. «Tengo una propiedad», dijo Sebastián. «Un apartamento en el edificio residencial Alameda, a 15 minutos de aquí. Lleva tiempo desocupado. Está en buenas condiciones». Hizo una pausa. «Quiero que se muden ahí. Sin costo. El tiempo que necesiten». El silencio que siguió fue absoluto. Camila lo miró durante varios segundos, sin decir nada. En su expresión había una batalla visible entre cosas que Sebastián podía leer y cosas que no, entre el impulso de rechazar y algo más profundo que no tenía que ver con el orgullo sino con la necesidad real. «Señor Villanueva», dijo finalmente, con una voz cuidadosa, «no puedo aceptar eso». «¿Por qué?», preguntó Sebastián con genuina calma. «Porque es demasiado, porque no es correcto, porque…» buscó las palabras. «Porque no quiero que mis hijos crezcan creyendo que las cosas se reciben sin ganarse. Llevas años ganándotelo», dijo Sebastián, con una firmeza que no era argumento sino verdad. «Cada mañana que llegaste antes de que amaneciera, cada noche que te quedaste estudiando después de que todos durmieron, cada vez que pusiste a tus hijos primero sin que nadie te lo pidiera». Hizo una pausa. «No es caridad, Camila, es reconocimiento. Y debería haberse dado mucho antes». Los ojos de Camila se llenaron de algo que ella contuvo con una fuerza que Sebastián ya reconocía como su marca más profunda. «Hay algo más», dijo Sebastián. «El curso de administración. Quiero cubrirlo completo. Los módulos que faltan y la certificación final». Levantó una mano antes de que ella pudiera hablar. «Tampoco es un regalo, es una inversión. Cuando termines, si quieres, hay un lugar en el área administrativa del Grupo Villarreal que lleva meses sin la persona correcta. Tú decides si lo quieres o no, pero la oportunidad va a estar ahí». Camila lo miró con una expresión que Sebastián no había visto nunca antes en ella. No era la expresión de la empleada doméstica frente a su empleador. Era la expresión de una persona que acaba de recibir algo que no esperaba y que no sabe exactamente cómo sostenerlo sin que se le caiga. «¿Por qué?», preguntó, con una voz que era casi un susurro. «¿Por qué hace todo esto?». Sebastián tardó en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque decirla en voz alta era cruzar una línea que llevaba toda su vida evitando. «Porque Tomás tenía razón», dijo finalmente. «Estaba solo porque no sabía cómo no estarlo. Y ustedes, sin proponérselo, me enseñaron algo que ningún socio, ningún asesor y ningún éxito profesional había podido enseñarme en décadas». Hizo una pausa. «Que todavía se puede aprender, que todavía se puede cambiar, que todavía hay tiempo». Camila lo miró en silencio durante un momento largo, y entonces ocurrió algo que Sebastián no esperaba. Ella se sentó. No siguió de pie como la empleada que escucha al empleador. Se sentó frente a él, en la misma mesa, al mismo nivel, y cuando habló su voz tenía una textura diferente. La textura de alguien que también va a decir algo real. «Cuando llegué a trabajar aquí», dijo,
Me advirtieron que el señor de la casa era frío, que no hablaba, que prefería que todo funcionara sin necesitar explicaciones. Hizo una pausa. Durante mucho tiempo pensé que era verdad, que usted era así y que así iba a seguir siendo. Sebastián la escuchó sin interrumpir. Pero había algo que no cerraba, continuó Camila. Una persona verdaderamente fría no planta árboles para una ciudad que no lo va a ver hacerlo. No se queda mirando por la ventana cuando sus hijos leen en el jardín. Lo miró directamente. Usted nunca fue frío, señor Villanueva. Usted estaba lastimado. Y las personas lastimadas a veces aprenden a parecer fríos para que no les duela más. El silencio que siguió fue el más cargado de toda la historia. Sebastián no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz salió de un lugar que llevaba años sin abrirse. Mi madre murió cuando yo tenía muy pocos años, dijo. Mi padre trabajaba sin parar y el trabajo era su manera de no estar. Crecí aprendiendo que los sentimientos eran un lujo que la gente productiva no podía permitirse. Hizo una pausa larga. Construí todo lo que construí para demostrarle algo a alguien que nunca estuvo para verlo. Y cuando me di cuenta de eso, ya había pasado demasiado tiempo. Era la primera vez que Sebastián Villanueva le decía eso a otra persona. La primera vez en su vida. Camila no respondió con palabras. No intentó resolver ni consolar, ni minimizar. Simplemente lo escuchó con esa presencia completa que era su manera más honda de cuidar a las personas. Y eso, ese silencio acompañado, fue más poderoso que cualquier cosa que hubiera podido decir. Lo que ocurrió después, nadie lo planeó. Lucas, que tenía el don de aparecer en los momentos más inverosímiles, entró a la cocina en busca de agua y encontró a su madre y a Sebastián sentados frente a frente en silencio, con una atmósfera que incluso él, con toda su espontaneidad, supo que era diferente. Se quedó quieto en la entrada. Miró a uno, miró al otro. ¿Están bien?, preguntó. Sí, dijo Camila. Sí, dijo Sebastián. Lucas los estudió un momento más con esos ojos que veían más de lo que aparentaban. Parecen de esas personas de las películas que acaban de hablar de algo importante, dijo, con total naturalidad. Los que se quedan en silencio, pero ya no es un silencio incómodo, sino uno de los buenos. Camila lo miró con esa expresión de amor mezclado con asombro que solo existe entre madres e hijos. Ve a tomar el agua y vuelve a tu cuarto, dijo suavemente. Lucas tomó el vaso, dio media vuelta, y antes de salir se detuvo en la puerta. Don Sebastián, dijo, sin girarse del todo. ¿Sí? Me alegra que se quede más tiempo en casa. La casa se siente diferente cuando usted está. Y salió. Sebastián y Camila se miraron. Y por primera vez desde que se conocían, los dos sonrieron al mismo tiempo. No fue una sonrisa grande ni dramática. Fue la sonrisa pequeña y real de dos personas que acaban de reconocerse en algo que no tiene nombre preciso, pero que los dos sienten con igual claridad. Esa noche, antes de dormir, Sebastián hizo algo que no hacía desde que era niño. Fue hasta la ventana de su habitación, la abrió, y se quedó mirando el jardín en silencio. Las hojas de los árboles se movían despacio. La fuente brillaba bajo la luz de la luna. Desde el cuarto de servicio, llegaba, apenas audible, el sonido de Camila pasando páginas de sus libros de estudio. Pensó en su madre con las manos blancas de harina. Pensó en la caja con fotografías que Camila cuidaba como si fueran oro. Pensó en Tomás pasando un dedo sobre el vidrio del marco. Pensó en todo lo que había desperdiciado, y en todo lo que todavía podía construir. Y entonces, pensó en el Centro Comunitario Raíces Vivas, ese nombre que había aparecido en la ficha de Camila como su único contacto de emergencia, y que él había buscado semanas atrás, sin entender bien su significado. Un centro de apoyo para familias en situación de vulnerabilidad, acompañamiento psicológico, asistencia legal, talleres de formación. ¿Por qué ese centro y no una persona? ¿Por qué no había nadie más? Al día siguiente, Sebastián hizo algo que no había planeado pero que sintió necesario con una certeza que no necesitaba análisis. Fue al Centro Comunitario Raíces Vivas, solo, sin Rodrigo, sin agenda previa. El centro estaba en un barrio alejado del distrito financiero, en una calle angosta con árboles viejos y fachadas modestas. Era un edificio pequeño, con paredes pintadas de colores cálidos y un jardín de entrada con plantas que alguien cuidaba con amor.
Adentro había mesas, sillas, estantes con materiales, y una energía que Sebastián reconoció de inmediato, porque la había sentido recientemente en su propia cocina. La energía de personas que se sostienen mutuamente, porque saben lo que es no tener a nadie más. La directora del centro se llamaba Gloria Medina. Era una mujer de edad mediana, de mirada directa y voz tranquila, que lo recibió sin protocolo y sin deferencia especial cuando él se presentó. «Conozco a Camila Reyes», dijo Sebastián, después de explicar brevemente por qué estaba ahí. «Ella puso este centro como su contacto de emergencia. Quiero entender por qué. Y quiero entender qué hace este lugar». Gloria Medina lo miró durante un momento, evaluando antes de responder. «Camila llegó aquí poco después de perder a su esposo», dijo. «Llegó con 3 hijos, sin red familiar cercana, sin recursos y con el peso de seguir adelante sola». Hizo una pausa. «Este centro la acompañó en ese proceso. Le dimos contención, orientación legal para los trámites que siguieron al accidente, y fue aquí donde ella decidió que iba a estudiar, que sus hijos iban a tener una vida diferente». Lo miró directamente. «Camila Reyes es una de las personas más valientes que han pasado por esta puerta. Y lo digo después de haber visto a muchas personas valientes». Sebastián escuchó todo sin interrumpir. «¿Qué necesita el centro?», preguntó cuando Gloria terminó. Ella lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y una cautela sabia. «¿Por qué lo pregunta?». «Porque los lugares que sostienen a las personas merecen ser sostenidos», dijo Sebastián, con una sencillez que no tenía nada de discurso. «Y porque llegué aquí con una deuda que todavía no sé bien cómo saldar». Gloria Medina lo miró durante un momento largo. Y entonces, por primera vez desde que había entrado, sonrió. Hay momentos en la vida que no se anuncian. No llegan con señales ni con avisos. Simplemente ocurren, en medio de un martes cualquiera o de un sábado sin planes. Y solo después, cuando uno los mira desde la distancia, entiende que ese fue el instante exacto en que todo cambió. El momento en que una vida terminó de romperse para poder armarse de una manera completamente nueva. Sebastián Villanueva había tenido muchos momentos importantes, pero ninguno como el que estaba a punto de vivir. Empezó con una conversación que él no buscó. Fernando Castellanos apareció en su oficina sin cita previa, algo que en 20 años de sociedad nunca había hecho. Cerró la puerta, se sentó frente al escritorio, y sin rodeos le dijo lo que varios socios llevaban semanas murmurando, pero nadie se había atrevido a decirle de frente. «Hay preocupación, Sebastián. El apartamento cedido sin contrato formal, el curso financiado, las 2 reuniones a las que llegaste tarde, la visita al centro comunitario». Fernando lo miró con la seriedad de quien dice algo difícil porque le importa. «La gente habla. Dicen que algo cambió en ti, que no estás enfocado». Sebastián lo escuchó sin interrumpir. «¿Y tú?», preguntó cuando Fernando terminó. «¿Tú qué dices?». Fernando sostuvo su mirada un momento. «Yo digo que la última vez que te vi así de presente en una conversación fue hace más de 10 años». Hizo una pausa. «Y que los números del Grupo Villarreal siguen siendo impecables. Así que si cambiaste, sea lo que sea que cambió, no rompió nada. Al contrario». Sebastián asintió despacio. «Diles a los socios que el Grupo Villarreal está mejor que nunca», dijo con una calma que no era arrogancia sino certeza. «Y que hay decisiones que un hombre toma no porque sean las más rentables, sino porque son las correctas. Esas decisiones también construyen». Fernando lo miró durante un segundo largo. Luego asintió, se levantó, y antes de salir se detuvo en la puerta. «Sea lo que sea que está pasando», dijo. «Te sienta bien». Y salió. Esa misma tarde, Sebastián llegó a la mansión y encontró una escena que no esperaba. En el jardín, Camila estaba sentada con Gloria Medina, la directora del Centro Comunitario Raíces Vivas. Las 2 mujeres conversaban con la familiaridad de quienes se conocen desde hace años y se tienen una confianza construida en momentos difíciles. Sobre la mesa del jardín había papeles, carpetas, lo que parecía ser documentación formal. Camila lo vio llegar y algo cruzó por su expresión. No era incomodidad. Era algo más parecido a la emoción contenida de quien está a punto de decir algo importante. «Señor Villanueva», dijo Gloria, poniéndose de pie con esa calma directa que Sebastián ya reconocía como su manera de ser. «Vine a traerle algo personalmente». Le extendió una carpeta. Sebastián la abrió.
Eran los planos y la documentación de un proyecto de expansión del centro comunitario Raíces Vivas. Un segundo espacio, más grande, en un barrio aún más alejado donde la necesidad era mayor, y no había ningún tipo de red de contención. El proyecto llevaba años en carpeta, paralizado por falta de financiamiento. ¿Por qué me trae esto a mí?, preguntó Sebastián. Porque usted vino a preguntarnos qué necesitábamos, respondió Gloria. Y porque los lugares que sostienen a las personas merecen ser sostenidos. Sus palabras, señor Villanueva, no las mías. Sebastián miró la carpeta, miró a Gloria, miró a Camila, que lo observaba en silencio con esa presencia completa que era su manera de estar en los momentos que importaban. ¿Cuánto tiempo llevan esperando esto?, preguntó. Demasiado, dijo Gloria, sin dramatismo. Hay familias que no pueden esperar más. Sebastián cerró la carpeta. Tienen el financiamiento, dijo. Gloria Medina no respondió de inmediato. Lo miró con una expresión que mezclaba alivio y algo más profundo, algo parecido a la gratitud que se siente cuando una lucha larga finalmente encuentra respuesta. Gracias, dijo, con una voz que valía más que cualquier discurso. Lo que nadie sabía era que Camila había preparado algo. Esa noche, después de que Gloria se fue y los niños terminaron la cena, Camila le pidió a Sebastián que se quedara en el comedor un momento. Él obedeció sin preguntar, con esa disposición nueva que había reemplazado la rigidez de antes. Mateo, Lucas y Tomás aparecieron desde la cocina con una expresión que delataba un secreto compartido. Lucas cargaba algo envuelto en papel de colores, con un moño torcido que evidentemente él mismo había hecho. Mateo llevaba un sobre. Tomás cargaba, con sus 2 manos pequeñas y su cuidado habitual, una taza de café. Sebastián los miró sin entender del todo. No es su cumpleaños, aclaró Lucas de inmediato, porque Lucas siempre aclaraba lo que otros dejaban implícito. Pero mamá dijo que los momentos importantes no tienen que esperar a una fecha. Sebastián miró a Camila. Ella lo miró de vuelta con esa media sonrisa que había aprendido a descifrar como su manera más honesta de estar feliz. Abre el sobre primero, dijo Mateo, extendiéndoselo con una formalidad que en él siempre resultaba conmovedora. Sebastián lo abrió despacio. Adentro había una hoja doblada. La desplegó. Era un certificado impreso desde la Academia Formación Progreso, con el nombre de Camila Reyes, que acreditaba la finalización exitosa del primer módulo de Administración de Empresas, con la calificación más alta del grupo. Sebastián levantó la vista. Aprobé la primera etapa, dijo Camila con una voz tranquila que no necesitaba volumen para tener peso. Con distinción. Con la nota más alta, agregó Lucas, porque los detalles importantes no podían quedar sin decirse. Sebastián miró el certificado. Luego miró a Camila, y algo en su expresión se movió de una manera que él ya no intentó controlar ni disimular. Felicitaciones, dijo, con una voz que salió diferente a todas las veces anteriores. Más suave, más real, sin distancia. Camila asintió. Entonces Tomás avanzó con su taza de café, con esa concentración absoluta de quien lleva algo frágil y no puede permitirse fallar, y se la entregó a Sebastián con una seriedad ceremonial que arrancó una sonrisa inevitable. «Te lo hice yo», dijo Tomás. «Mamá me enseñó cómo. Por si algún día lo necesito saber». Sebastián tomó la taza. Bebió un sorbo. Era, objetivamente, el café más fuerte y más dulce al mismo tiempo que había tomado en su vida. «Está perfecto», dijo. Tomás asintió satisfecho, cerró el caso, y fue a sentarse con la misma calma con que hacía todo. Fue Lucas quien, con su instinto infalible para el momento exacto, tomó el paquete envuelto y lo puso sobre la mesa frente a Sebastián. «Esto es de los 3», dijo, «y de mamá, aunque ella dijo que era solo de nosotros, pero yo creo que también es de ella». Sebastián desenvolvió el papel con cuidado. Adentro había un portarretratos de madera, sencillo y bien hecho, con una fotografía adentro. Era una foto que él no recordaba que existiera. La había tomado Mateo, semanas atrás, sin que nadie se diera cuenta. Era una imagen del jardín, al atardecer, con la luz dorada que esa hora le daba a todo. En ella aparecía Sebastián sentado en el banco de piedra junto a la fuente, con Tomás a su lado, los dos mirando hacia los árboles. No miraban a la cámara, no posaban, simplemente estaban ahí,
juntos, en ese silencio que ya no tenía nada de incómodo. Sebastián miró la fotografía durante un momento que se extendió más de lo habitual, porque había algo en esa imagen que nunca había visto de sí mismo. No el empresario, no el dueño de la mansión, no el hombre solo frente al ventanal de su oficina en la medianoche de su cumpleaños. Un hombre presente, un hombre que estaba, de verdad, en el lugar donde estaba. ¿Les parece bien?, preguntó Tomás, con su ansiedad quieta y vigilante. Sí, dijo Sebastián, con una voz que no reconoció del todo como propia. Me parece muy bien. Semanas después, el apartamento del residencial Alameda fue preparado con cuidado. Camila eligió cada detalle con esa precisión que ponía en todo lo que hacía. Los niños pintaron un cuadro para colgar en la entrada, cada uno una sección, sin ponerse de acuerdo en los colores y produciendo algo que era caótico y perfecto al mismo tiempo. El día que se mudaron, Lucas recorrió cada habitación contando los metros como si estuviera haciendo una inspección oficial. Mateo midió la distancia al colegio y confirmó que podían ir caminando. Tomás entró al cuarto que sería suyo. Lo miró en silencio durante un momento largo, y luego dijo, con esa gravedad suave que le era propia: «Aquí vamos a estar bien». 3 palabras. La declaración más importante que nadie había hecho en ese apartamento. Camila los observó desde la entrada con esa expresión que era amor y fortaleza y gratitud, y algo más que no tenía nombre sencillo, pero que se sentía en todo el cuerpo. Sebastián no estaba ese día en el apartamento, pero había dejado algo sobre la mesa de la cocina. Un sobre con una nota escrita a mano. Algo que en él era un gesto sin precedentes, porque Sebastián Villanueva nunca escribía a mano. Siempre dictaba, siempre delegaba, siempre mantenía la distancia eficiente de lo formal. Camila abrió el sobre cuando los niños ya estaban explorando sus cuartos. La nota decía: «Camila, esta casa no es un gesto de poder ni de lástima. Es el reconocimiento de algo que debería haber visto mucho antes. Usted me enseñó, sin proponérselo, que construir solo es levantar paredes, que construir de verdad es levantar personas. Gracias por no rendirse. Gracias por sus hijos. Gracias por la torta». Camila leyó la nota 2 veces. Luego la dobló con cuidado y la guardó. No en cualquier lugar. La guardó en la caja. La misma caja desgastada que guardaba las fotografías de su esposo. Los recuerdos que no se podían reponer. Las pruebas de que su familia había existido completa y feliz antes de que todo cambiara. Y ahora, junto a todo eso, guardaba también esta nota. Porque había algo en esas palabras que pertenecía al mismo lugar que las fotografías. Al lugar de las cosas que no se pueden reponer. Meses después, en el Centro Comunitario Raíces Vivas, se inauguró el segundo espacio. Era un edificio luminoso, con aulas amplias, una sala de contención para niños y un jardín interior donde alguien ya había plantado árboles jóvenes que tardarían años en dar sombra, pero que alguien había decidido plantar de todas formas, porque el futuro merece que alguien lo anticipe. Gloria Medina dio un discurso breve y honesto, como era ella. Sebastián estuvo entre el público, no en el estrado. Había pedido expresamente no ser mencionado. Había llegado con Camila y los 3 niños, que ocuparon 4 sillas en la segunda fila, con la naturalidad de quien pertenece a un lugar. Lucas se aburró a los 10 minutos del discurso, y le susurró algo al oído a Sebastián que lo hizo contener una sonrisa con un esfuerzo visible. Mateo, que lo notó, miró a Sebastián con esa expresión seria y cálida que era su versión particular de la alegría. Tomás miraba el jardín interior con los ojos entrecerrados, guardando todo, como siempre. Y Camila, sentada a un lado de Sebastián con el certificado del segundo módulo aprobado ya enmarcado en la pared de su nuevo hogar, miraba el escenario con la expresión de alguien que reconoce el resultado de años de no rendirse. Cuando terminó el acto y la gente comenzó a dispersarse, Tomás tomó la mano de Sebastián con la misma naturalidad con que lo hacía todo, sin pedir permiso, sin anunciarlo, simplemente porque le pareció lo correcto. Sebastián no lo soltó. Y caminaron así hacia el jardín interior, donde los árboles jóvenes todavía no daban sombra, pero ya prometían todo lo que con el tiempo serían. Hay una verdad que la vida enseña siempre tarde, cuando ya costó demasiado aprenderla, que el éxito más grande no está en lo que uno construye para sí mismo, está en lo que uno construye para que otros puedan levantarse. Sebastián Villanueva
lo había aprendido de la manera más inesperada. De una empleada doméstica que estudiaba de madrugada, de un niño que guardaba recuerdos como los elefantes, de otro que preguntaba sin filtro lo que todos temían preguntar, y de un mayor que hacía cuentas para aliviar el cansancio de su madre. Lo había aprendido de personas que no tenían casi nada material y que, sin embargo, tenían exactamente todo lo que importa. Y lo más extraordinario no fue que ellos lo cambiaran. Lo más extraordinario fue que él se dejó cambiar. Porque ese es el verdadero acto de valentía que nadie aplaude pero que transforma todo. No construir muros más altos, sino tener el coraje de dejar que alguien los atraviese.